al análisis de cómo quedará conformado el mapa político de la capital del país después de este 1 de julio. Así que pues ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Fuertes declaraciones las que hizo la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora, quien sostuvo que manos criminales actúan de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no estar en la boleta electoral. Condena la dirigencia nacional del PRD el asesinato de Fernando Ángeles Juárez, candidato del Sol Azteca a la presidencia municipal de Ocampo, Michoacán. Lamentó que a unos días de la jornada electoral se sigan presentando hechos violentos en contra de aspirantes a un puesto de elección popular, situación que podría generar incertidumbre y zozobra entre la ciudadanía. Y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, anunció que en coordinación con la Procuraduría General de la República desplegará más de 14,000 elementos en los 32 estados para las elecciones del próximo 1 de julio. 8,645 funcionarios que van a participar con nosotros en apoyo a las acciones que realiza FEPADE. Vamos a tener 1,749 peritos de PGR, 400 analistas de información, 3,500 policías de la Agencia de Investigación Criminal y, obviamente, el personal de FEPADE. En total, nuestra fuerza operativa, de manera histórica, en el año 2012 fueron casi 6,000, ahora vamos a tener 14,644. El secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Vladimir Aguilar, declaró que Ricardo Anaya y Alejandra Barrales ya perdieron la elección. Dijo que una de las razones por la que sus candidatos no tuvieron buenos resultados fue la ruptura interior, tanto del PAN como en el PRD. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que si los candidatos de su coalición pierden las gubernaturas en Puebla y Veracruz, donde se prevén elecciones cerradas, puede haber conflicto postelectoral e ir a los tribunales. El Tribunal Electoral resolvió que 572 funcionarios del gobierno de Nuevo León incurrieron en violaciones al recabar en horario laboral firmas para la candidatura del gobernador con licencia Jaime Rodríguez el Bronco. El aspirante presidencial dijo que respetará la sentencia, aunque no está de acuerdo con la misma. Aceptamos la multa porque no tengo otra alternativa. Me parece injusta, pero no estoy de acuerdo. Vamos a acudir a las instancias interamericanas de derechos humanos para demostrar que nosotros tenemos la razón. Y un ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite 3 acciones de inconstitucionalidad que buscan la invalidez total de la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como Ley Chayote, aunque rechazó suspender la norma. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, repudió la solicitud de asilo al Reino Unido de Karime Macías, esposa de Javier Duarte. Calificó como una desfachatez que Macías afirme que es perseguida política. Esta es la primer casa que recuperamos en el extranjero. Estoy en Woodland, en Texas, en el fraccionamiento más lujoso de Texas y uno de los más lujosos de Estados Unidos. Antes de invitarles a entrar en la casa, les pido que vean la zona. Es una zona extraordinaria. Todos son bosques, lagos, canchas de golf, lugares de recreación. Es una zona carísima. No hay vivienda aquí que valga menos de $1 millón, es decir, más de 20 millones de pesos. Esta casa que hoy recuperamos y que aquí tengo el título de propiedad ya, puede valer más de $1 millón. La vamos a vender y la vamos a destinar a obras de salud. Anuncia la Procuraduría de Justicia Capitalina que procesará penalmente a 25 personas detenidas el martes pasado tras un enfrentamiento con policías en la delegación Iztapalapa. Además, indaga a 25 agentes que participaron en el enfrentamiento contra mototaxistas por uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad.
En Tamaulipas, las intensas lluvias inundaron varias colonias y agravaron la emergencia que se vive en la ciudad de Reynosa, donde se ve a gente que deambula en las calles encharcadas, a militares rescatando a niños y personas de la tercera edad de sus casas anegadas, así como a voluntarios repartiendo comida. Bájate, baja los vidrios, salte por la ventana. Damnificados por los sismos del pasado 19 de septiembre, bloquearon varios puntos de la capital del país para exigir al gobierno de la ciudad que dé celeridad a sus peticiones y les garantice que recuperarán sus viviendas sin costo alguno. El expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, permanece internado en el hospital ABC de Observatorio. Las medidas de seguridad en torno al exmandatario se reforzaron en la unidad médica, de tal manera que solo los familiares pueden conocer a detalle su estado de salud. En España, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se encuentra internado en un hospital de Madrid tras haber sufrido una caída. Por el momento, se encuentra en observación. Aumenta el Banco de México en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria, de tal forma que ahora se ubica en 7.75%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra México. Acusó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de promover la migración indocumentada hacia la Unión Americana, al no imponer ningún tipo de control en su territorio e incluso dejar que circulen traficantes de drogas y personas. Retornado. Mexico, by the way, is doing nothing for us. Nothing. They have the strongest immigration laws. They can do whatever they want. They can keep people out of Mexico. They have a 2,000-mile journey up Mexico. They walk through Mexico like it's walking through Central Park. Alcaldes de Estados Unidos, demócratas y republicanos se reunieron en Tornillo, Texas, para visitar un centro de detención de menores inmigrantes que fueron separados de sus padres por entrar de manera irregular al país. Es doloroso tener que verlo en mi propia ciudad. Ayer entré a un centro de servicios sociales en Harlem y encontré a 239 niños que fueron separados de sus padres bajo la política de separación familiar. Fueron enviados a muchos kilómetros y no saben cuándo verán a sus padres de nuevo. Mire, el mandatario estadounidense Donald Trump apareció en la más reciente portada de la revista estadounidense Time, acompañado de la imagen de una menor de origen hondureño en llanto por la detención de su madre en la frontera. Esta imagen es una clara referencia a la crisis migratoria desatada por la implementación de la política tolerancia cero en la detención de migrantes y la separación de familias. El abanderado presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, expresó su inconformidad por la forma en que México respondió ante Estados Unidos por la política de separación de niños de sus padres migrantes. Aseguró que faltó firmeza a la administración que encabeza Enrique Peña Nieto. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, este jueves, aproximadamente a las 8 horas, Fernando Ángeles Juárez, candidato del PRD a la alcaldía de Ocampo, Michoacán, fue asesinado al interior de su domicilio por 3 sujetos. Testigos señalaron que estos sujetos vestían uniformes tipo militar, entraron a la casa y después de cometer el crimen huyeron a bordo de una camioneta. Este homicidio se suma al de Alejandro Chávez Zavala, contendiente por la alcaldía de Taretán, quien fue ultimado la semana pasada, y también al atentado contra Miguel Amezcua Amanso, quien buscaba ocupar la presidencia de Santiago Tangamandapio, además del asesinato del candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Omar Gómez, acontecido el día de ayer. Nos vamos a enlazar hasta Michoacán con Diego Ramírez, él es corresponsal de la agencia Cuadratín, que nos tiene el reporte detallado. Diego, muy buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, como lo comentas, este jueves Fernando Ángeles Juárez, candidato a alcalde por el PRD en el municipio de Ocampo, al oriente michoacano, fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio. Los reportes oficiales confirman que cerca de las 8 horas, como lo comentas, Fernando Ángeles se hallaba a punto de salir de su vivienda para iniciar sus tareas proselitistas,
cuando en determinado momento sujetos armados y con uniforme militar le dispararon en repetidas ocasiones. Y como contexto, como bien lo señalas, hay que recordar que apenas este miércoles el candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, esto en la Tierra Caliente michoacana, Omar Gómez Lucatero, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en compañía de algunos familiares. También el jueves de la semana pasada, el candidato del Frente, Alejandro Chávez Zavala, falleció en un hecho violento. Sujetos armados le dispararon a él y a su esposa, dejándolo a ella malherida y a él con lesiones que lo llevaron a la muerte. Y bueno, también este lunes de esta semana, el candidato del PRI a la alcaldía de Tangamandapio, Miguel Amezcua Manso, sufrió un ataque cuando fue emboscado mientras se trasladaba a bordo de su camioneta. Sin embargo, y por fortuna, el político salió ileso. Y bueno, ante este escenario, este mediodía, el gobernador de los estados salió ante los medios de comunicación para anunciar un mega operativo policial en todo el estado. Y bueno, anunció que este operativo tendrá un despliegue en toda la entidad con énfasis en las zonas que son detectadas y que se han identificado que tienen presencia de células criminales. Y bueno, en este operativo participarían instituciones federales, el Ejército, la Marina, la Policía Estatal, la PGR, y estará activo hasta el fin de la jornada electoral. Este es el escenario que tenemos aquí en Michoacán a unos días de que inicien las elecciones. Diego Ramírez, en esta conferencia de prensa, este mensaje que dio el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, no dio, digamos, líneas de investigación en torno a estos dos últimos asesinatos. Hizo un comentario, pero sí quiso reservarse respecto a las líneas de investigación. Comentó que ya hay detenidos en el caso del candidato alcalde asesinado en Taretan, Alejandro Chávez, que ya hay personas detenidas. Sí. Sin embargo, descartó que se trate por las tareas políticas. Muy bien, Diego Ramírez, corresponsal en Michoacán de la agencia Cuadratín, te agradecemos el reporte y nos mantenemos al pendiente. Hasta luego, estamos pendientes. Muy bien. Lupita, ¿qué más tenemos en este tema de violencia electoral? Y bueno, es el signo que ha marcado la violencia del actual proceso electoral, en el que incluso hay criminales que buscan imponer candidatos. Así lo afirmó la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Atalora. Jesús González nos tiene la información. Al llevar a cabo la firma de programa de trabajo donde participaron la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Atalora, lamentó el crimen de violencia que se vive en el país, sobre todo en perjuicio de candidatos a diferentes cargos públicos y de la ciudadanía. Y es doloroso señalar que lamentablemente el signo que está marcando el actual proceso electoral es precisamente el de la violencia. Manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral. Al reconocer lo anterior, la magistrada presidenta agregó que las autoridades deben hacerse responsables a lo largo de todo el territorio nacional y por tal razón realizó el siguiente llamado. Desde aquí hacemos un llamado a las más altas autoridades de seguridad y procuración de justicia de los 3 órdenes de gobierno de todo el país para que refuercen las acciones que garanticen la paz y la integridad de los diversos candidatos a cargos de elección popular, así como de todas las familias mexicanas. En su turno, el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana Castaños, coincidió en que a unos días de la jornada electoral, cada institución debe desde su ámbito de competencia compartir un punto en común, que la elección del 1 de julio se lleve a cabo como un proceso de alta legitimidad en civilidad y paz social. En la ciudad y el mundo, Jesús González. Suman ya 113 políticos, aspirantes, alcaldes o exalcaldes asesinados en este proceso electoral. Nada más para que tenga usted en cuenta. Vamos a una pausa y continuamos.